compasivo. Estos dos aspectos de Dios vamos a analizar un poco. Ya los analizamos en la semana, ¿verdad? Solo vamos a repasar. Dios apasionado y compasivo. Isaías 49:15, vamos a darle lectura aquí de nuevo al texto. Dice Isaías 49:15, el texto de la semana. Dice, es una pregunta. ¿Eras un niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Por si sí, por si no, pero aquí está la respuesta. Dice, aunque ella se olvidare, dice Dios, yo nunca te olvidaré. Este texto está muy, pues muy, diríamos, impresionante para nosotros para darnos una idea, comprender un poquito lo, el amor de ese pecho para no compadecerse de su hijo. Y todos podíamos contestar, no, pues no, no se puede olvidar. Sin embargo, por causa del pecado, nosotros vemos, um, y no muy esporádicos casos, sino frecuentemente vemos madres que sí se olvidan de quién, de sus hijos recién nacidos, ¿sí? Y nunca te olvidaré, ¿verdad? Y me trajo, bueno, vamos a ver la siguiente antes de comentarles algo que por ahí experimenté, viví. Dice, el amor de Dios está por encima de la comprensión humana. Es un amor puro, santo, sin mancha alguna de pecado. Ese es el tipo de amor que se describe en pues lo leemos y sí, más o menos nos centramos en el significado, en lo mejor, el amor de Dios. Dios nos puso ejemplos de la forma en que nos ama, comparándolos con los sentimientos, con los tipos el tipo de amor que nosotros expresamos, comparándolo con los sentimientos humanos. Bueno, ahí tenemos una imagen como vimos en el texto. Ah, en este caso, un recién nacido. Y dice Dios, bueno, más o menos, para que tengan una idea, así es mi amor hacia ustedes, dice Dios. Pero aún más, porque si dice el texto, ya lo leímos, porque si hay madres que así se olvidan de sus hijos, dice, pues yo nunca me olvidaré de ti. Es cierto que, pues aquí hay una con el amor de una madre con el amor de Dios para que tengamos una idea más realista del amor de Dios, pero dice humanizar, ¿sí? Demasiado a Dios, es decir, es cierto, somos hechos a semejanza de nuestro Dios. Dios nos hizo semejantes a Él. Y entre esas semejanzas, la forma, el amor, la tristeza, etcétera, ¿sí? Pero hablando del amor, bueno, y de todos los tipos de sentimientos, ya sea de nacimiento porque hay unos que son de primer orden, primero la alegría, esto que tengamos nosotros
nosotros experimenta exactamente de la misma forma. Es cierto, fuimos hechos a su semejanza, pero acuérdense, semejanza quiere decir parecido, o sea, no idéntico. O sea, el amor que nosotros expresamos no es ese Dios es celoso, es los que siento yo, igualitos a los que siente quién, Dios. Es una pregunta, así que vamos a contestar durante el repaso este. Dice, sus entrañas se conmueven, dice Dios. Dice en Jeremías 31:20. Dice, pero se conmueve, se le conmueven las entrañas como se me conmueven a mí, como lo hago yo. Amor de una madre, a las entrañas conmovidas, lo que se siente desde acá, desde el, el bajos y del estómago. En la siguiente, también repasamos en la semana cuán compasivo y misericordioso es Dios, es la pregunta, y vamos a ver ahí que la compasión de Jesús es, es y tercer punto que vamos a de los déjenme aquí, lo de, ah, no sé, este uh, de éxito. Entonces, la siguiente. Ahora sí, eh, 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 ¿no? Pero ¿qué más? Vamos, este, vamos, dice el texto. ¿Puede una madre, una mamá de su niño dejar de amar a algo que ha dado a luz? Dice, pues, aunque ella lo olvidara, porque sí hay casos, yo no te olvidaré. Isaías 49:15. Siguiente. Eh, el amor de una madre por su hijo, incluso en el mundo, dice, le lleva a poner hasta su, ¿qué? Su propia vida a la madre. Por poner un ejemplo, ¿qué hacen cuando alguien, cuando ve a sus crías en peligro? Sin pensarlo, expone hasta su vida. Entonces, a uno de los animales, en el ser humano, pues también vemos esta, esta conducta de las mamás, de los padres por sus hijos, ¿sí? El siguiente, lo que les iba a comentar ahorita es de que, por ejemplo, vemos nosotros en las noticias y conocemos gente de que efectivamente abandona y se olvida de sus hijos, ¿verdad? En un hospital, que trabajé por ahí, en cierta ocasión, una mujer muy joven, este, fue, se internó porque estaba embarazada, fue a aliviarse, pues ustedes ven cómo las enfermeras, los enfermeros vamos y le ponemos al bebé a la madre
que recién parió y le ponemos ahí a su bebé para que empiece a alimentarlo y que empiece ese vínculo de afecto al tenerlo ahí en su regazo, ¿verdad? Pero esta muchacha, pues sí, nadie sospechamos nada, sino que pues sí, aparentemente lo quería y lo trataba bien, pero un día, porque duró como 2 días, huyó del hospital, ¿sí? Se escapó y nos dejó el bebé. Y ese bebé lo tuvimos ahí como unos 3 meses en el hospital, mientras en tanto se arreglaba la situación. El último, el tiempo pasó, no, no sé, 2 años, más o menos como a los años, muchacha, y no sé, no sé otra cosa. Ahí, pues quién sabe qué les esperaría. Pues en eso estaban, pero pues no se podía porque Derechos Humanos ya estaba bravo, ¿verdad? Y ya se metía en estos asuntos en esos años. Y no se pudo hacer en contra de su voluntad el operarla para que no tuviera ya niños. Pero ¿qué pasó con este segundo embarazo? Volvió a escaparse del hospital y nos dejó otro niño, ¿verdad? Y como ahora sí la experiencia nos decía que ya no iba a volver, entonces pues inmediatamente le hablamos al DIF y esta vez no lo tuvimos tanto tiempo. Este amor, el amor de Dios, el amor de una madre, es un reflejo del amor de Dios, pero ya vimos que no plenamente, que no en su totalidad, porque sí hay madres que se olvidan de sus hijos y este ejemplo que les pongo, pues se repite frecuentemente y en muchos lugares y en todas las culturas, ¿sí? Del mundo. Pero el amor de Dios que dice sigue siendo puro. Él nunca deja de amarnos. Un amor perfecto. Ese es el amor de Corintios 13, 1 Corintios 13, ¿sí? Esa descripción del amor. Somos que sus hijos. Isaías 49:15. Dice, yo no me olvidaré de ti. Me deleito. Dice eso, dice de usted de mí. Dios así se expresa. Dice que Él va a tener siempre misericordia. La palabra que se usa es raham. Esta palabra deriva quiere decir, o sea, viene del original que significa vientre. Es decir, la misericordia de Dios, ¿no? O la palabra misericordia que utiliza aquí para describir su misericordia viene de vientre. Eso quiere decir que su amor es semejante que al del útero materno, ese amor que siente la madre por el producto que está gestando, que trae en su vientre, ¿verdad? Pero eso es una aproximación, es la aproximación más humana posible del amor de Dios. Pero hace rato veíamos que no debemos de humanizar los sentimientos de Dios, porque no son exactamente. El amor de Dios es perfecto. La expresión de amor que nosotros tenemos no es perfecta. Entonces, el amor de una madre es lo que nos enseña nuestro Dios, quiere que lo analicemos para poder más o menos entender su amor. Aun cuando le desobedecemos, fíjense lo que dice aquí a su izquierda abajo, somos que preciosos para Él, se deleita en nosotros, nos recuerda constantemente y sus entrañas, ¿sí? Ese sentimiento que se siente por acá desde abajo del vientre, dice, lo siente
y se conmueve por nosotros. ¿Qué les parece? Siguiente. Vamos a repasar aquí. Es ese precisamente de las entrañas conmovidas. ¿A qué se refiere? Fíjense lo que dice Oseas 11, la segunda parte, 8b, eso que dice segunda parte. Mi corazón, dice, se conmueve dentro de que, dice, se inflama dentro de mí, se inflama, siento que se inflama toda mi compasión. De hecho, y donde están nuestras vísceras, se sienten las emociones, ¿verdad? Cuando tú tienes miedo, sientes algo en el estómago. Cuando, cuando sientes, emoción por ejemplo, el muchacho con la novia y que ve a la novia y que hace mucho no la veía, siente como maripositas, dice en el estómago, ¿verdad? O sea, porque es en las entrañas, en las vísceras de nuestro cuerpo donde se reflejan esos sentimientos. Bueno, pues Dios dice que siente así también. Y Dios habla a Oseas, conocemos la historia de Oseas, en un lenguaje humano. O sea, para que él más o menos dentro de mí, dice, el corazón está en donde, en nuestro cerebro. No está en el corazón no siente, ¿sí? No siente emociones, pero sí esas emociones que procesamos en nuestro cerebro, como es el amor, se refleja en nuestras entrañas, en nuestras vísceras, ¿verdad? Como es acá en el pecho, en el corazón, en el estómago. Pues, para que más o menos en un lenguaje humano, para que o seas y nosotros, en este caso, podamos más o menos entender el amor de Dios. La siguiente, pero más o menos, ¿verdad? Porque ya vimos que, pues no, Dios es perfecto en todo su esplendor, en toda su totalidad. ¿Qué le produce a Dios este intenso dolor o sensación abdominal? ¿Qué es lo que le produce? Produce que se le conmuevan las extrañas. Siguiente. Dice, él dice por ahí en estos textos de Oseas, capítulo 11, dice, su hijo Efraín, está hablando de su hijo Efraín, así expresa con una metáfora y que nos representa a nosotros, cada uno de nosotros. Su hijo, podemos decir Juan, Pancho, eh, Alicia, etcétera. Dice, su hijo Efraín, que nos representa a los humanos, a nosotros, dice, al que ha tomado de la mano Dios en sus primeros pasos desde chiquito, dice, y lo ha llevado en sus brazos, dice Oseas 11:3, al que ha traído con cuerdas de amor, que lo ha jalado con cuerdas de amor y lo ha alimentado. Ese Efraín que nos representa a nosotros, ¿qué pasa? Dice, se ha revelado a Dios y no quiere que adorarle, dice el profeta Oseas. O sea, miren cómo nos trata Dios, cómo todo lo que siente por nosotros. Y dice todo lo que batalla desde que nacemos, desde el bien, antes de nacer. Dice, no sé, condición que nuestra condición de pecado, pecaminosa, que hemos heredado a través de las siguientes, desde nuestros primeros padres, ¿verdad? Y ahí vemos a esas imágenes ahí, como Dios a su pueblo, se dice, al pueblo de Israel, a su pueblo adquirido, este, vemos cómo lo sustentó a través de toda la historia en el desierto, le dio agua, le dio alimento,
lo hizo cruzar el mar en seco, etcétera, ¿sí? Lo mantuvo 40 años en el desierto sin que sus zapatos, su ropa se desgastaran, etcétera, ¿sí? Sin que les picaran los escorpiones, los alacranes, ni las víboras los mordieran, hasta en aquella ocasión, ¿verdad? O sea, es como el de la madre, cuyo hijo iba a ser cortado en dos por Salomón, ¿no se acuerdan? Primero Reyes 3:26, aquí a la izquierda tenemos la imagen cuando aquellas dos señoras que estaban discutiendo y fueron hacia el rey porque las dos reclamaban a quién, a su hijo, es que este es el hijo mío, y decía la otra, no, ese no es de ella, este es el mío, el de ella se murió, y la otra decía lo mismo. Y se acuerdan que el rey Salomón hizo sabiamente ahí algo, sí, algo, una decisión muy extraordinaria. Dice, bueno, se están peleando y para no estar peleando, agarren al niño, a ver, saquen la espada y pártanlo en dos y denle a cada uno la mitad. Y se acabó aquí el pleito. Pues las dos dicen que es de ellos, vamos a partir. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la que era verdadera que la que era verdad, la verdadera mamá dijo, no le hagan daño a mi hijo, mejor háganmelo a mí, mejor que muera yo. Entonces, sabiamente ahí, aquí por eso decíamos que las madres están dispuestas, también los padres, hagan daño a mi hijo, ¿verdad? Y entonces ahí se resolvió ese asunto. ¿Y qué dice de que él expuso su vida por nosotros, con tal de que a veces que hemos andado en peligro? Yo, por ejemplo, muchas ocasiones a través de toda mi vida, desde muy joven, desde que yo nací, ¿no? Eh, porque no, este, entonces, a través de toda la historia, yo sé, tengo conciencia de las veces que Dios me ha rescatado, ¿sí? Pero hay muchas otras y más de las que he rescatado, pero que no nos hemos dado que nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque todo eso ha ocurrido en el mundo invisible, ¿verdad? Hemos estado en peligros y no nos hemos dado cuenta. De los que hemos dado cuenta, qué bueno, y hay que alabar a Dios. Así, el amor de una madre y cómo es eso de las entrañas conmovidas, los sentimientos, cómo se manifiestan y Dios siente eso. Pero vamos a ver la siguiente. ¿Cuán compasivo, hasta qué grado es Dios compasivo y misericordioso? ¿Hasta qué grado? O sea, ¿cuántos grados? ¿Cuánto de, eh, eh, siguiente, vamos a verlo. Aquí tenemos cinco Jesús, como tuvo compasión, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo manifestó su compasión? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, toda esa multitud tuvo compasión de ellos y lógicamente de los
sanó. Es decir, cada vez que nosotros sanamos, aunque sea de una gripa, no se diga de una enfermedad más grave, es porque Dios nos sanó. Es cierto, ¿por quién? Por Dios, sí. Hasta aquí hemos visto el amor de Dios tal como se muestra en el Antiguo Testamento, esto que vimos hace rato. Pero al adelantarnos en el Nuevo Testamento vemos la compasión y la misericordia manifestada plenamente en Jesús. Ya vimos, por ejemplo, sanó. Por ejemplo, aquí abajo a mi izquierda tocó al leproso porque tuvo misericordia. Marcos 1:41. Dice Lucas 7:13. Detuvo la profesión. ¿Se acuerdan de aquel niño que había, aquel sepelio que iba con, porque se compadeció de la madre viuda? Se compadeció de las multitudes que le seguían. ¿Se acuerdan que hasta les dio de comer? ¿Sí? Se compadeció de aquellos 5,000 y los alimentó porque pues tenían hambre, habían estado todo el día por ahí y muchos venían de lejos. Se compadeció de quién, de los enfermos, de lo que sea. Aquí vimos el primer caso del leproso, pero acá de ciegos, ¿no? De los ciegos, pero también de los paralíticos, etcétera, ¿sí? De todo tipo de enfermedad, el Señor se mostró su misericordia sanándolos o dando de comer o qué más, dándoles el apoyo y resucitando inclusive, sí, porque se compadeció de esa madre, sí. Entonces, vamos a ver la siguiente. Hasta ese grado llegaba a hacer todo esto para que entendiéramos, porque cuando leemos el puro Antiguo Testamento decimos, sí, pues sí era misericordioso, pero a veces era duro con la gente, sí, y castigador. Y bueno, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús vino a eso también, vino a rescatarnos, pero también en parte vino a mostrarnos cómo es Dios, cómo es el Dios del Antiguo Testamento. Vino a mostrarnos ahora después una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vamos a ver la siguiente. Dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Se acuerdan cuando estaba nuestro Señor Jesús contemplando Jerusalén allá en aquella montaña? Por su rechazo, clamó el rechazo de la gente de Jerusalén y clamó lo siguiente: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Refiriéndose a Israel y ahora también a nosotros, dice, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. O sea, es el amor de Dios, la misericordia, el amor de Dios, la compasión de Jesús. El amor es semejante al de una mamá, pero también hay animalitos nos dan un reflejo del amor de qué, del amor de Dios, de Jesús. Dice, así como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas, así dice, cuántas veces yo quise juntarte así conmigo, traerte, traerte con esos lazos, con esas cuerdas de amor, jalarte, y cada rato lo hace, pero no lo quiere hacer a la fuerza. Y nosotros, así como Efraín, dice el Israel de ese entonces, dice, rechazó a Dios y no quiso adorar, inclusive se pusieron a adorar imágenes, ¿verdad? Decían, este sí es nuestro Dios, ese becerro de oro, ¿verdad? Fíjense de todo después de lo que había hecho su Padre Dios con Israel. Bueno, eso mismo sucede con nosotros en la actualidad. Sucedió también en el Nuevo Testamento cuando Jesús vive aquí. Efesios 5:2 dice, sin duda, la mayor prueba de compasión de Jesús es cierto, todo eso que hizo aquí, pero la mayor prueba de compasión sin duda fue la de entregar su vida por nosotros en la cruz, ¿verdad? Efesios 5:2. Bien, ya hablamos de la compasión, de la misericordia. ¿Qué más? Vamos a ver qué sigue.
Ah, así es el amor de Dios. Hay un corito que se llama así, ¿verdad? Así es el amor de Dios. Un corito muy pegajoso, muy bonito, que expresa palabras de más o menos cómo es el amor de Dios. Dice 1 Corintios 13, del 4 al 8, esto es lo que veníamos diciendo, que en Corintios 13, de primer libro de Corintios, se describe que el amor de Dios, y claro, el amor filial, el de nosotros, no el amor ágape, que es el de Dios, sino el filial entre seres humanos, y familiares, etcétera, se parece mucho, pero no en su totalidad, porque miren, el amor, dice, es paciente. Dios es paciente, su amor es paciente. Es bondadoso. Bueno, también en el humano mostramos paciencia, pero no una paciencia idéntica a la de Dios, ¿sí? Nos impacientamos al determinado tiempo y decimos hasta aquí, hasta ahí ya estuvo, ¿no? Hasta aquí me la hiciste, ¿verdad? Y Dios no, Dios paciente, paciente con nosotros, fíjese, a mí ya me toleró 70 años, ¿sí? Es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, o sea, no se hace por algún motivo eh, para satisfacer el ego, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es duro, ¿sí? No es golpeador, rudeza, ¿verdad? No es egoísta, se enoja fácilmente. O sea, Dios sí se enoja porque tiene emociones, sentimientos, pero no fácilmente como nosotros. La persona más paciente que haya existido aquí, como Job, como Moisés, un día se impacientaron y se enojaron. Y Dios, miren toda la tolerancia que nos tiene, ¿sí? No guarda rencor. Nosotros sí. Te perdono, pero no olvido, ¿verdad? Lo que me hiciste. Dios olvida, sí. No guarda que rencor. Si tuviera rencor, Dios ya no existíamos. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo que, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. El amor de Dios jamás se extingue. El amor humano sí ya vimos cómo una madre puede abandonar a su hijo, como la pareja de novios que se casaron, que juraron amarse hasta la muerte, este, eh, pues no, más bien se amaron hasta el divorcio, no hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, es limitado. Sí, todo lo de nosotros tiene límites, está limitado, ¿no? El amor de Dios no se extingue jamás, y qué bueno, ¿sí? Que Dios es así. Así es el amor de Dios. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Este texto, pues no debemos de olvidarlo nunca, ¿no? Siguiente, para tenerlo presente en nuestras vidas y que cada vez que creamos que Dios ya se olvidó, pues aquí veamos que no. 1 Corintios 13, del 4 al 8, describe el amor humano o el amor divino. Aquí esta pregunta dice, aunque ya dijimos algo de esto. Bueno, describe los dos, el amor divino y el amor humano. Describe a ambos. Dice, así es el amor de Dios y el que reflejamos nosotros como fruto del Espíritu, pues es el más semejante al amor de Dios. Cuando ese amor está movido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, cuando forma parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, cuando es Dios morando en nosotros el que nos está haciendo que expresemos ese tipo de amor. Gálatas 5:22, ahí viene, ¿no? ¿Cómo reflejar este amor en mi vida? Es una pregunta. ¿Cómo puedo reflejarlo? Dice aquí, adorando a Dios, que es amor, siendo así transformados por imitación. Tenemos que adorar a Dios, y si Dios es amor, y si yo me entrego a Dios y Dios es amor, entonces por imitación yo voy a reflejar ese amor en mi vida, y los semejantes, mis semejantes en mi entorno lo van a ver y van a conocer más de Dios. Sí, siguiente, la que estaba. Dice, ¿cómo puedo reflejar también? Dice, respondiendo a su amor. Es decir, si Dios es compasivo y misericordioso con los demás, yo también debo de qué?
claro, pero no lo voy a lograr si no soy transformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Como dice Gálatas 5:22, siendo compasivo y misericordioso con los demás, con todos los demás, no nomás con los que me caen bien. Con los que me caen gordos, bueno, pues esos no hay que amarlos tanto, ¿verdad? Eso pensamos nosotros, porque el amor de nosotros, humano, humano, es egoísta, ¿sí? La siguiente, otro aspecto, dice, ¿cómo reflejar el amor en mi vida, el amor de Dios? Pidiéndole a Dios que me transforme. O sea, es cierto, el Espíritu Santo es el que me va a transformar, pero tengo que pedirlo. O sea, el Espíritu Santo no llega y dice, ay, con permiso, y te voy a implantar el amor de Dios así a la brava, a la fuerza. No, yo tengo que pedir invitación de aceptarlo, ¿sí? Pues es el único que puede hacerlo, Dios. Y dámosle pues a Dios, nos dé un corazón nuevo para Él, una mente nueva. Para Dios y para quien más también, para los demás, ver a la gente diferente que como la hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Sí? Un amor puro y purificado que eleve lo que es bueno y elimine, limpie, ¿sí? La escoria de nuestro interior. Eso tenemos que pedirle a Dios. Cada vez que haya conferencias o cada sábado, no, o cada miércoles, no, todos los días, todos los días. Creo que si yo lo pido de corazón, Dios no me va a negar ese favorzote, ese privilegio de que implante su amor en mi vida. Y dice aquí, hablando de las emociones, los sentimientos, ¿de qué tiene celos Dios? A ver, vamos a ver, porque los celos es una emoción que Dios tiene y que nosotros, como fuimos creados a su imagen, pues también los tenemos, ¿sí? Dice Éxodo 34:14, porque nosotros creemos que todos los celos son malos, ¿no? Y decimos, no, es que ese señor es muy celoso y trae a la mujer que dice que bueno, bueno. Y los que no son celosos también les va como en feria y también le hacen daño a la porque no tiene, es que celoso. Dios celoso es. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahorita vamos a describirlo un poco más. Dice Jehová, Nahum 1:2, es Dios celoso y vengador. ¿Sí? Jehová es vengador. ¿Y lleno de qué? De indignación, de enojo. Se enoja, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, para aplicar la disciplina o la corrección o, el, o darle su merecido al ser humano en cuando Dios lo decida, ¿sí? Porque recuerden, si Dios es celoso y Dios se enoja también, dice que se indigna, ¿sí? Así nosotros también tenemos esas características que tiene Dios, pero ahora vamos a ver si esos celos, ese enojo, esa indignación es igual a la de Dios. Dice, el celo aplicado a las personas tiene dos aspectos. Los celos tienen dos aspectos. Un aspecto que, un lado positivo y otro negativo. El lado positivo dice cuidado o diligencia, ese es el celo. El celo de que significa cuidar, cuidado o diligencia, dedicación para poner a hacerse que, para ponerse a hacer las cosas. Apasionamiento por una persona. Esos son los celos positivos. Por ejemplo, dice cuidado o diligencia, sí, esmero en ponerse a hacer las cosas. Por ejemplo, se dice de una persona, dice que tiene celo positivo, dice, él es muy celoso de su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que lo cuida, su trabajo, lo hace bien, con diligencia, con cuidado. Ese celo es positivo. Cuando dicen, es que es muy celoso por sus cosas, no le gusta que le maltraten sus libros cuando los presta, etcétera.
Ah, bueno, porque tiene que cuidado de las cosas, ¿sí? Eh, ese es un celo positivo. El celo que siente un hombre por una mujer, mujer por el hombre, puede ser positivo o puede ser que negativo. Si es positivo, es porque tiene que cuidarla. Acuérdense que el celo positivo aquí dice más arriba, cuidado. Hay que cuidar a la pareja, hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar tu casa, hay que cuidar tu trabajo, ¿sí? También a la pareja. Entonces, el celo es normal y ese celo positivo es el que siente Dios por nosotros, ¿sí? Por eso se pone celoso y dice, ¿cómo que andas coqueteando con otros dioses, ¿verdad? Porque hay algunos esposos o esposas que dicen, no, yo no soy celoso ni celosa. Oye, pero anda con otro hombre, con otra mujer. Ah, pero yo no soy celoso. No, Dios sí es celoso. Y sé que se llena de indignación, dice aquí, ¿sí? Cuando nosotros que le fallamos, cuando nosotros lo traicionamos, cuando nosotros lo cambiamos, ¿sí? Entonces, ese es un celo positivo, como el celo de Dios. Y ese debemos de tenerlo. Todos los seres humanos tenemos celo, los animales también. Cuidan su territorio, ¿sí? Tener envidia deseando el mal a otro, esos son celos que negativos. Tener, ay, mira el vecino la casota que se compró, mira el carrazo, se me hace que anda de narcotraficante, ¿verdad? O sea, y no, ojalá que lo metan al bote y todo, y que esa casa me la regalen, ¿verdad? O sea, tener envidia deseando el mal al otro. Esos son los celos que negativos. Los celos que tiene un jefe por un trabajador, o un empleado con otro, ¿no? Ay, ¿por qué le dio un reconocimiento y a mí no, ¿verdad? Celos negativos. Sospechar infidelidad en la pareja y generalmente actuar con violencia, pues es un celo negativo. Es el extremo. O sea, sí, hay que cuidar a la pareja, hay que tener el celo, porque si no eres celoso no quiere decir que no la vas a cuidar, pero ese celo tiene que estar que no tiene que estar mal infundado con sospechas, dice aquí. Dice, y generalmente este tipo de celo genera que violencia, es decir, se van a los golpes, a la agresión, etcétera, ¿no? Entonces, o al desear el mal al otro, etcétera, a poner en mal, a chismear, a, a inventar, ¿cómo se dice? A poner, a levantar falsos testimonios con tal de perjudicar a la otra persona, etcétera. Esos son los celos negativos. Esos son los que nosotros tenemos regularmente. El celo positivo, como el de Dios, pocas veces lo manifestamos, ¿verdad? Por eso es que a veces se dice, es que los celos son malos, ¿no? Los celos son buenos. ¿Cómo vas a cuidar tu carro si no eres celoso de tu carro? Si no tienes el cuidado, la diligencia para darle su mantenimiento y todo. Entonces, igual en el hogar, igual con los hijos, igual con todos, ¿sí? Igual en la iglesia, tienes que ser celoso. Dios es celoso con sus hijos y el que se mete con ellos, cuidado, ¿eh? Con su iglesia. Y lo hemos visto a través de la historia o con nosotros mismos. A veces Dios nos ha eliminado de nuestro camino a enemigos nuestros, ¿no? Porque nos están haciendo daño y Dios le gusta cuidarnos, ¿sí? Y se deleita en el cuidado. ¿Se acuerdan? Ahí está la imagen. Ese tipo de celos despertó, o el celo ese positivo despertó en Dios su grande indignación cuando lo cambiaron por un becerro de oro. Ahí vemos a la derecha, ¿verdad? Y botando los mandamientos de Dios a la basura, ¿verdad? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y ahí van. Parece que el mandamiento era, por favor, ten otros dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Eso es hablando ahí, de los celos, porque pues Dios manifiesta celo también. Dice, el celo divino está exento de aspectos negativos en sí. Aunque sus consecuencias pueden ser negativas, las consecuencias del celo para quien es infiel, dice, para quien es infiel al amor recibido por Dios, las consecuencias se dejan ver. O sea, no es que Dios que, cuando habla de que Dios es vengativo y que castiga, en realidad pues es una metáfora
para expresar cómo nos va de mal cuando le fallamos a Dios. Pero en realidad nos va mal porque, pues porque es la consecuencia de mi falta, ¿sí? O sea, si yo como mal, abuso del alcohol, etcétera, ¿qué me va a pasar? Una cirrosis hepática, me va a dar una gastritis, me va a dar una colitis, me va a dar un cáncer de colon, etcétera. Y luego decimos, es que Dios lo castigó porque se portaba mal. No, yo solo me castigué. Simplemente Dios permite que la enfermedad siga su curso, la enfermedad que yo me busqué, ¿sí? Entonces, porque si Dios fuera literalmente vengativo, como dice ahí en la diapositiva anterior, ¿ustedes creen que, por ejemplo, yo existiría? No, ya no. Si Dios se, se pusiera agresivísimo cada vez que yo le riego, pues ya no vivía, ¿no? Usted no sé, ¿verdad? Qué tanto le ha regado, pero yo sí, ya no viviría. El celo de Dios procede de un amor apasionado por nosotros, como el amor entre cónyuges, ¿verdad? Esa pasión del amor filial de novios o esposos. Dice, le lleva a desear intensamente nuestro bien. ¿Sí? Los celos de Dios nunca provienen de la envidia, ni son caprichosos o sin motivo, sino del deseo de que Él sea nuestro único Dios. Eso sí, así como la muchacha se casa esperando ser la única esposa del joven, el esposo igual, también Dios nos lleva a su iglesia, a su grupo de hijos especiales, dice, con el deseo intenso de que Él sea nuestro único Dios y que no lo vayamos a cambiar, ¿no? Y si lo llego a cambiar, no es que Dios se vengó de mí, se vengó o que me castigó, sino que yo mismo me acarrié mi mal. Este mismo celo es el que llevaba a Pablo, ¿se acuerdan? Celo de la iglesia, a amar las iglesias. Pablo, perdón, sentía ese celo por sus hijos, por las personas que él bautizó, que las iglesias que él implantó, ¿sí? Dice, según de Corintios 11:2, dice, porque yo los celo con celo de Dios, con un celo semejante al de Dios. Pues dice, os he desposado con un solo esposo, o sea, comparando a la iglesia, ¿no? Con la novia. Dice, a presentarlos a ustedes, iglesia, como una virgen pura, ¿para quién? Para Cristo. Pero miren cómo empieza diciendo, yo los celo con celo de Dios. O sea, se preocupaba y cuidaba a la iglesia. Ese es el celo que nosotros debemos manifestar, ¿verdad? Y el celo negativo, pues no, para nada, ¿no? Porque nos va a acarrear muchos, muchos, muchos males. Siguiente, ya vamos aterrizando a terminar con esta diapositiva. Parece que vamos a terminar. Sí, con esta es. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 214. Bien, lo que dice, aquí vamos a leer este párrafo para rematar el estudio de esta semana. Dice, el amor de Cristo es profundo y es ferviente, no es superficial ni es tibiezón, ¿no? Es profundo y qué? Ferviente. Dice, emana, o sea, sale como una corriente incontenible hacia todos los que quieran aceptarlo. En este amor no hay que egoísmo. Fíjense bien, aquí dice que su amor es para todos los que quieran aceptarlo, ¿sí? Eh, el tipo de amor el amor especial, ¿sí? Por ejemplo, una muchacha ama a todos los muchachos del mundo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como seres humanos, los ama como Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Pero tiene un amor especial ¿por quién? Por su esposo o por su novio. Ese amor de Cristo es igual. Dios ama a toda la humanidad, a todos, chinos, rusos, colombianos, mexicanos, duranguenses, etcétera, ¿sí? Malos, buenos, narcotraficantes, sacerdotes, gente buena, gente mala, científicos, flojos que no trabajan, los ama a todos y por igual. Pero tiene
un amor muy especial, profundo y ferviente por quienes, por los que quieren aceptarlo. ¿Qué les parece? Dice, si este amor de origen celestial es un principio permanente, sí, este amor de origen celestial es un principio permanente en el corazón de Dios. Dice, se dará también a conocer no solo a aquellos con quienes estamos más vinculados. Yo amo a mis hijos, a mi esposa, a mis tíos, a mis primos, a mi familia, ¿sí? Dice, no solamente con ellos, con los que estamos más vinculados, es en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. Debemos de amarlos como Dios ama a la humanidad. Nos guiará a prestar pequeñas atenciones, el amor de Dios, y hacer concesiones, arreglos, sí. Eh, ¿Cómo se dice? Concesiones, arreglos o este, acuerdos, sí. Dice, para realizar actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas. ¿Cuántas palabras tiernas pronunciamos nosotros al día y cuántas ásperas? ¿Verdad? Creo que son más las ásperas que las tiernas, ¿no? Y eso a todos los niveles, ¿sí? Incluyendo a los cristianos y adventistas y todo. ¿Por qué digo? Pues porque se ve, lo vemos, lo vivimos, ¿sí? Dice, el amor de Dios nos impulsará a solidarizarnos con aquellos cuyos corazones anhelan amor, es decir, aquellos que están desvalidos, que están faltos de afecto, y no nomás en la cuestión del afecto, sino también en faltos de alimento, de cobija, de techo, de salud, etcétera, como lo hacía Cristo y como lo sigue haciendo con nosotros. Ojalá que esta lección de esta semana, este, a través del estudio y la intervención de nuestro Dios, logremos alguna mejora en este asunto de cómo parecernos más a Dios en cuanto a sus emociones, a sus sentimientos y principalmente al amor, a la paciencia y al tipo de celo que experimentemos. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado. Bendiciones.